Bienvenido a una nueva clase en la que vamos a estar hablando de cómo conocer y cómo recrear las texturas visuales. Para esto tenemos que preguntarnos primero qué son las texturas. En el caso de las texturas, esta se define como la apariencia o aspecto externo o tratamiento que se le puede dar a una superficie, ya sea para replicarla o para simularla. En el arte esto sirve frecuentemente para darle un mayor realismo o expresividad a las obras, dependiendo de cuál sea el propósito que se quiere lograr, o el de transmitir sensaciones, ya sean positivas o negativas, dependiendo de la intención del mensaje. En este caso, las texturas son todas aquellas apariencias particulares que puede tener un objeto o una superficie bajo la que nosotros podemos identificar de qué material están compuestos. El conocer esto nos ayuda también para poder tener una visión más acertada de cómo recrearlos o de cómo retomarlos en el aspecto artístico para poder recrear con un mayor realismo y con una mayor expresividad todos estos elementos a beneficio de la obra. Ahora bien, ¿qué son las texturas visuales? Estas solo se perciben con la vista, es decir, no son percibibles a través del tacto y se pueden crear por medio de entramados, patrones, superposición, usando herramientas o materiales que ayuden a complementar esa réplica y, como ya habíamos dicho, es para dar una mayor expresividad a las obras. Esto en el arte ayuda mucho y es necesario observarlo y poder estudiarlo porque de esta manera nosotros podemos recrear los objetos y que el autor y que el espectador pueda captar de manera directa qué materiales o qué objetos son aquellos que estamos reflejando. ¿Por qué es importante observar las texturas? Porque si nosotros no nos detenemos a observar la naturaleza o en general a observar cómo es que están compuestos los objetos, cómo se recibe la luz, el color, los reflejos, las transparencias, difícilmente vamos a poder crear un trabajo más realista. Por eso también es importante el tomarse el tiempo de palpar aquellas texturas que se permita hacerlo para también tener una visión o una percepción más completa de lo que se hace para poder trasladarlo a la obra. Esto en las artes plásticas es vital realmente, ya que si se busca hacer más que todo un trabajo técnico o un trabajo más acercado a la realidad, la observación es parte vital de este proceso. Ahora, bien, vamos a hablar un poco de qué son los tipos de texturas visuales. Estas se dividen en 6 tipos en 3 categorías. Según su origen, estas pueden ser ya sean naturales o artificiales. Con las naturales son aquellas que se encuentran ya de por sí en la naturaleza, que son parte del proceso natural de todos los elementos vivos que tenemos en la Tierra y que nos ayudan a poder percibir de mejor manera aquellos detalles o aquellos acabados que tengan estos objetos para poder nosotros replicarlos. En este caso podemos ver texturas muy significativas como lo son los árboles, las hojas, entre otros elementos naturales. Luego están las texturas artificiales, que son aquellas que ya son creadas o replicadas por el hombre y que pueden ser siempre táctiles o pueden ser únicamente visuales, que se hacen, como se mencionó antes, a través de entramados, a través del uso de herramientas, de la superposición de objetos. En general, es algo que se puede replicar artificialmente y que ayuda mucho a dar una mayor viveza. Por su percepción, en cambio, pueden ser táctiles o pueden ser visuales. Las táctiles, como ya mencionamos, son aquellas que son percibibles a través del tacto, que pueden percibirse aún a ojos cerrados, como lo pueden ser el percibir aquellos relieves, volúmenes o texturas que estén sobre objetos, especialmente los de textura rugosa, y que nos ayudan a tener una visión más acertada de la realidad al momento de replicarlo. Y luego están las que son visuales, que son aquellas que si está a ojos cerrados la persona no es posible percibir cuál es la textura real de ese objeto, sino que solamente son percibibles a través de la vista. Según su distribución, pueden ser orgánicas o geométricas. Las orgánicas son aquellas que son tramas o son patrones que se pueden encontrar de manera normal en la naturaleza, como lo son el agua, como lo son las hojas, los árboles, los troncos, como ya mencionamos anteriormente, que tiene que ver mucho más con la naturaleza y con la fluidez que ésta puede tener en sus diferentes elementos y sus diferentes presentaciones.
Luego están las geométricas, que son aquellas designadas, como lo dice su nombre, a través de formas geométricas como lo son círculos, triángulos, líneas, puntos, y que nos ayudan a crear un dinamismo a través del conjunto de estos elementos. Ahora, ¿cómo crear las texturas visuales? Hay muchas técnicas para hacerlo y vamos a hablar brevemente de algunas de esas. Primero está el frottage o el calco de textura, que quiere decir cuando se pone una superficie de papel sobre una superficie rugosa y a través del uso del lápiz o de lápices de color se traslada esta textura hacia el papel. Están las texturas dibujadas a mano, en la que el autor o el artista, como lo dice su nombre, dibuja a mano las texturas a través de líneas, puntos o de los diferentes elementos que éste desea usar según su elección propia. Luego está el estampado, o para decirlo de manera más sencilla, a manera de sellos, en que una superficie se entinta y este entintado se traslada directamente al papel. También está lo que es a través de salpicaduras o de manchas espontáneas, en el que el autor puede dejar caer la pintura sobre una obra para crear una textura mucho más fluida y que ayude a la expresividad de la obra. Luego tenemos el collage, que este puede ser visual o táctil, ya sea a través de recortes, de superposición de elementos, o a través del recorte y el pegado de diferentes elementos táctiles, o a través de tramas visuales. Luego están las texturas digitales, que estas se logran a través de la intervención o de la creación desde cero en elementos digitales como la computadora. Luego de esto está el esgrafiado o el raspado, en el que de una superficie se resta material para poder dejar un dibujo plasmado en el papel. Luego está la sustracción o el retiro de material, que en este caso se usa mayormente en el grabado, que supone el extraer material, como se ve en el video, para que esos espacios que se han extraído sean los que queden en blanco al momento de entintarlo y trasladarlo al papel. Luego está la adición de material, que es a través de poder ir adhiriendo material gradualmente para crear relieves que quieran trasladarse al papel. Luego está la impresión, que es básicamente usar un material flexible, como en este caso puede ser la plastilina, para calcar un relieve y trasladarlo a la superficie en la que estemos trabajando y aprovechar el calco de estas figuras para crear texturas más dinámicas. Ahora bien, vamos a ver los ejercicios de estudio recomendados para esta temática. Para empezar, está el estudio de pelaje y plumas, ya que son texturas que son muy características, que hay que tener mucha observación y mucha atención al detalle, y en esta hay que trabajar en una sola página de acuarela preferiblemente, incluir 3 estudios de pelaje de diferentes animales, así como 3 estudios de plumas, ya retomando su respectivo color, su acabado y su textura, ya que dependiendo de qué animal estemos retomando, pues es el tipo de acabado que se debe buscar lograr. En segundo está la recopilación de texturas visuales, que lo que se hace es utilizar las técnicas que se mencionaron anteriormente, de las técnicas más fáciles o más sencillas de utilizar en el entorno, que es el frottage, que consiste en que, por ejemplo, pueden poner papel sobre una cesta y calcarlo a través de lápiz de color. Luego está el estampado, que pueden pintar con acrílico una hoja, por ejemplo, en la parte donde se marque más la textura, y esto trasladarlo al papel, o también pueden usar bolitas de papel aluminio para dejar puntitos y otros objetos que puedan retomar, que ustedes consideren que puede dejar un relieve interesante. Y luego está la creación de texturas dibujadas a mano, que pueden usar el agua, pueden usar madera, pueden usar vegetación como referencia para crear estas texturas y que salga un producto pues muy rico artísticamente. Luego de aprovechar la recolección de texturas, hay que hacer un collage en que la fusión de estas pueda crear un producto artístico. En este caso, tras lo comprendido en las texturas anteriores, sobre una página hay que realizar un collage con al menos 5 de las técnicas que se explicaron anteriormente, que ayuden a crear un producto visualmente estético. Y por último tenemos el esgrafiado, que en esta la indicación es que van a tomar una página de papel bond, esta la van a llenar coloreándola con crayola, utilizando los colores que sean de la preferencia de quien lo está realizando. Cuando se complete esta capa de coloreo, hay que colocar una capa medianamente delgada de acrílico negro sobre toda la página y esperar a que esta seque bien para que al momento de trabajarla la pintura no se despegue. Cuando ya esté completamente seca,
Con la ayuda de un palillo o de una superficie con filo pero que no tenga tinta, pueden empezar a dibujar sobre el acrílico negro y va a ir revelando el fondo de los colores que se encuentra en la primera capa. Y con esto damos por finalizada esta clase y nos vemos en la siguiente semana.